Un niño triste nunca hablaba, hasta que un caballo encadenado le devolvió la voz. El patrón acomodado tiró con fuerza de la soga, haciendo que el caballo solitario cayera de lado en medio del polvo. «Este animal ya no sirve ni para espantar cuervos», gritó, mientras le ajustaban una cadena gruesa al cuello. El caballo, cubierto de lodo seco, con una herida abierta en la pata y los ojos tristes, no se movía. Solo respiraba agitado, como si esperara algo, o a alguien. A unos metros, el niño callado observaba. La cara sucia, los labios partidos, el estómago vacío. No decía nada, nunca decía nada. Solo miraba al animal, como si ya lo conociera desde antes. Nadie le prestaba atención. Era el mudo, el sobrino ese, el que estorba. Nadie, excepto el caballo. Pero lo que nadie imaginaba era que ese animal encadenado estaba por cambiar el destino de todos. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías si un niño que no ha dicho una palabra en años mirara fijamente a un caballo encadenado, como si pudiera oír sus pensamientos? La tierra temblaba ligeramente bajo el peso de los cascos. Dos hombres jalaban una cuerda gruesa, arrastrando al animal gris entre gritos y maldiciones. El polvo se pegaba a su lomo sudado y la cadena alrededor de su cuello raspaba la piel hasta enrojecerla. El caballo agotado se detuvo. Uno de los hombres le dio un azote con la rama seca de mezquite. «¡Muévete, bruto!», escupió. A unos metros, bajo la sombra de un guayabo torcido, un niño los observaba sin parpadear, sentado sobre una piedra, con las rodillas abrazadas y la cara oculta tras un mechón de cabello sucio. Benjamín no emitía sonido alguno, pero sus ojos seguían cada movimiento del animal, como si sintiera el dolor en carne propia. La tía lo llamó desde el porche con una voz ronca de tanto gritarle al mundo: «Benja, a lavar los trastes». El niño no reaccionó, ni siquiera volteó. El caballo tampoco. Ambos estaban atados a su propio silencio. «Déjalo», dijo una vecina apoyada en el cerco. Desde que se le murió la madre, ese niño no volvió a ser el mismo. La tía Leonor frunció los labios. En lugar de responder, regresó al interior con un paño húmedo en la mano y la espalda encorvada. En el corral, el patrón dio la orden final. «Amárrenlo bien. Ese animal no se vuelve a escapar». 2 estacas de hierro fueron clavadas en el suelo seco. La cadena crujió con fuerza al tensarse y Centeno, así lo llamaban los viejos del lugar, soltó un resoplido que no era de rendición, sino de rabia contenida. Le amarraron la cabeza baja, como si eso pudiera apagar su dignidad. Esa noche, el rancho olía a humo de leña y a tortillas frías. Leonor sirvió un plato de frijoles y se lo dejó sobre la mesa. «Come algo, hijo». Benjamín se quedó inmóvil. No tocó el plato. Solo alzó la vista cuando escuchó a lo lejos el relincho ahogado de Centeno. Entonces se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó ahí, en silencio, mirando el corral oscuro. La tía lo vio de reojo. Ya no insistía. Solo suspiró y le habló con voz cansada. «Dicen que ese caballo tumbó al hijo del patrón, que casi lo mata. Por eso lo tienen encadenado, como si fuera un demonio». Benjamín no reaccionó, pero esa noche, por primera vez en meses, no durmió. Se quedó despierto, acostado sobre un petate, escuchando. A la medianoche, el viento trajo consigo un sonido metálico, arrastrado, como si alguien jalara una cadena por la tierra. Un golpeteo leve contra la cerca, un resoplido largo, y luego silencio. Al amanecer, Benjamín salió sin que nadie lo notara. Caminó descalzo hasta el corral. El sol apenas asomaba. El caballo seguía ahí, de pie, con la cadena floja en una de las patas. No había escapado. Solo estaba mirando hacia la casa. Benjamín se acercó. Centeno no se movió. «¿Tú también estás atrapado?», susurró el niño apenas audiblemente. El caballo parpadeó lento. Parecía que sí había oído.
Sin decir más, Benjamín se agachó, tomó un puño de pasto seco y lo dejó cerca del hocico. Luego dibujó en la tierra con un palito una figura tosca, un niño pequeño al lado de un caballo grande, y se quedó ahí, sentado frente a él, como si el mundo entero pudiera resumirse en ese espacio de tierra, polvo y silencio compartido. Pero en ese rancho olvidado por todos, algo comenzaba a moverse. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría. Al día siguiente, el sol cayó con fuerza sobre los techos de lámina y las espaldas encorvadas. El polvo se pegaba en la piel como si el aire estuviera hecho de tierra. Benjamín salió temprano, con el rostro todavía marcado por el sueño y las manos llenas de pequeñas heridas de tanto rascar la tierra sin guantes. Pasó de largo por la cocina, donde Leonor ya hervía café de olla con leña húmeda. No dijo nada, nunca decía, solo caminó hacia el corral, con esa quietud que parecía hecha de años. Centeno seguía ahí, de pie, inmóvil, con la cabeza baja y los ojos clavados en la tierra, el hocico seco, la piel con costras alrededor del cuello y una mosca terca rondándole las orejas. La cadena, gruesa como de barco, seguía apretada. Al verla, Benjamín frunció ligeramente el ceño. No fue un gesto dramático, fue apenas un pliegue en el rostro, como quien recuerda un dolor propio. Se sentó otra vez frente a él, a unos pasos. No traía nada en las manos esta vez, solo se quedó observando. El caballo no se movía, pero de vez en cuando levantaba una oreja, como si reconociera al niño entre todos los sonidos del rancho. A lo lejos se escucharon risas, risas secas, de esas que no se dan por gusto sino por burla. Era el hijo del patrón, un joven flaco, de mirada altanera, que venía montado en una cuatrimoto mientras comía algo envuelto en papel. «Mira nomás», dijo al ver a Benjamín. Otra vez el mudo hablando con los animales. «¿Qué? ¿Te crees brujo o qué?» El niño no volteó, ni se movió. «Dicen que el caballo casi mata a mi primo, por eso está así, amarrado como debe estar. A ver si no te muerde a ti, por andar de metiche». Siguió su camino levantando polvo con las ruedas sin esperar respuesta. Y aunque Benjamín no hablaba, sintió cómo algo le apretaba el pecho. No por él, por Centeno. Ya más tarde, cuando el sol bajó un poco, Benjamín regresó con un balde de agua. Lo arrastró solo, haciendo pausas cada 10 pasos. Al llegar al corral, lo dejó frente al caballo. No lo obligó a tomar, no le habló. Solo se quedó ahí, como una presencia que no exige nada. Centeno olfateó el agua. Dudó. Luego bebió, lento, con pausas, como quien no está seguro si lo que tiene enfrente es real o un truco. Desde la ventana, Leonor lo observaba. No dijo nada, pero esa noche, mientras doblaba ropa, le comentó en voz baja a una vecina que fue a pedirle sal. «Ese caballo tiene los ojos igualitos que el niño, tristes, pero como si no se dieran por vencidos». La vecina asintió. «Dicen que los animales sienten más de lo que creemos. A lo mejor ese caballo sabe lo que es quedarse solo». Esa madrugada hubo luna llena, una de esas noches que no necesitan faroles. Benjamín volvió a salir. Caminó descalzo, en silencio, hasta el corral. Se sentó frente a Centeno y sacó de su bolsillo una piedrita blanca. La había encontrado junto al guayabo, brillante entre la tierra, y por alguna razón no la había soltado en todo el día. Se la mostró al caballo. «Esto es lo único bonito que he encontrado aquí», dijo en voz muy baja, tan baja que hasta el viento se detuvo a escuchar. «Si algún día nos vamos, te la doy a ti». El caballo levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos se cruzaron con los del niño directamente. No había miedo, no había rabia, solo reconocimiento. Y entonces, sin ruido, Centeno dio un paso hacia el frente. La cadena tiró de su cuello y lo hizo tambalear. No se quejó, solo se quedó quieto, pero más cerca. Benjamín extendió la mano, temblorosa, y la apoyó en su hocico. El contacto fue breve, suave, como un acuerdo silencioso entre dos seres que ya habían perdido demasiado.
Un relámpago lejano iluminó el horizonte. La tormenta venía, pero ahí, en ese rincón polvoriento del mundo, un lazo invisible acababa de formarse, uno que ni las cadenas podrían romper. «Te lo juro por mi madre, ese animal no está bien de la cabeza», dijo uno de los peones mientras limpiaba los bebederos con un trapo sucio. «Lo vi tirarse contra la cerca como si quisiera romperla con el pecho. No es un caballo, es un diablo». «No exageres», respondió otro más joven. «Nomás está bravo porque lo tienen amarrado como si fuera un preso. Bravo porque casi mata a alguien, chavo. Si no fuera del patrón, ya lo hubieran echado con los coyotes». El niño escuchaba desde la sombra del granero, sentado entre costales de maíz, con un pan duro en la mano que no se había atrevido a morder. Afuera, el viento agitaba la lona que cubría la vieja maquinaria agrícola, de esas que don Laureano solo usaba para presumir. La mayoría de los trabajadores seguían sembrando con palas viejas, mientras los tractores nuevos descansaban bajo techo, limpios y sin polvo. Esa tarde, Benjamín volvió al corral. Centeno seguía encadenado, pero lo saludó con un suave movimiento de orejas. El niño ya no dudaba en acercarse. Se sentó como siempre frente a él, pero algo era diferente. Los hombres ahora lo miraban de reojo. Uno incluso murmuró: «No sé por qué lo dejan acercarse tanto. Ese animal lo va a tumbar un día de estos». La tía Leonor salió de la casa justo cuando el patrón llegaba montado en una camioneta nueva, de esas que hacen temblar la tierra cuando frenan. Se bajó ajustándose el sombrero con una expresión de superioridad natural, como si todo lo que tocaba fuera suyo por derecho. Don Laureano no era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, todos callaban. «¿Qué hace ese niño ahí?», preguntó, señalando a Benjamín. Leonor se limpió las manos en el delantal, sin levantar mucho la voz. «No molesta a nadie, solo se sienta. Ese caballo no es un juguete, está ahí por algo, es peligroso. También el niño ha pasado cosas peores, patrón», dijo ella, casi sin pensarlo. Y nadie lo encadenó. El silencio fue inmediato. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Don Laureano la miró por un momento largo, sin decir nada. Luego soltó una risa seca. «No compares. Ese caballo le rompió 3 costillas a mi sobrino. Se le subió sin permiso y acabó en el hospital. Y ahora resulta que hay que sentir lástima por él. No, señora. Aquí la compasión sale cara». Y caminó hacia el corral. Benjamín se puso de pie apenas lo vio acercarse, no por miedo, sino porque algo en su cuerpo se tensó. El patrón se detuvo frente a él. «¿Te gusta? ¿Quieres quedártelo?», preguntó con tono burlón. «Pues cuando hables, cuando vendas algo, cuando sirvas para algo, hablamos». Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Leonor, que venía detrás, alcanzó a ver la cara del niño. No lloraba, no temblaba, pero la piedra blanca ya no estaba en su mano. Se le había caído sin que se diera cuenta. Esa noche hubo luna nueva. Nadie salió. Nadie hablaba mucho, pero mientras todos dormían, Benjamín se levantó. Caminó descalzo otra vez hasta el corral. Centeno levantó la cabeza al verlo. El niño se acercó más que nunca. Tocó su cuello con las 2 manos, sintiendo las marcas de la cadena, el calor tibio del cuerpo. «Yo tampoco sabía cómo defenderme», murmuró. «Por eso no hablo». El caballo respiró hondo. Un sonido lento, como si soltara el peso de muchos días. Benjamín cerró los ojos y se quedó ahí, apoyado en él. El viento sopló fuerte y algo se movió en la oscuridad. No fue un animal. Fue algo dentro del corral. Una cadena que se soltó, una estaca que tembló, pero nadie dijo nada. Solo la noche se llenó de esa tensión muda, como si algo estuviera por romperse. En la cocina, Leonor se despertó sobresaltada. Se acercó a la ventana. No vio nada, pero sintió algo, como si el rancho ya no fuera el mismo. Y tenía razón, porque desde ese momento el niño y el caballo dejaron de ser solo eso. Se volvieron 2 partes de una misma herida, y esa herida ya no quería quedarse callada. La mañana amaneció espesa, el cielo nublado, como si el sol también tuviera dudas de salir.
En la cocina, Leonor revolvía el café con una cuchara vieja mientras veía a Benjamín sentado a la mesa mirando la madera astillada sin interés. No tocaba el pan, no miraba a nadie, solo estaba. «¿Por qué no hablas, mijo?», preguntó ella otra vez, con una voz que ya no exigía nada, solo suplicaba. «Aunque sea, dime si tienes hambre o si te duele algo». Benjamín no respondió, ni una palabra, ni una mirada, pero sus dedos dibujaban algo invisible sobre el mantel. Una figura, un trazo, quizás un caballo, quizás nada. Leonor suspiró y se sentó frente a él. Lo observó un rato en silencio, con los ojos rojos por la falta de sueño y las ojeras que solo tienen las mujeres que cuidan a todos y a nadie las cuida. Tocó su mano con delicadeza. «Tú tienes nombre. No eres el mudo ni el sobrino ese. Eres Benjamín, y yo me acuerdo de cuando reías. ¿Te acuerdas tú?». «Nada». El niño apartó la mano sin brusquedad, pero con firmeza, como quien no quiere romper más cosas de las que ya están rotas. Más tarde, Leonor decidió llevarlo al pueblo. Dijo que necesitaban comprar arroz, jabón y algo de medicina para los piquetes. Pero en el fondo, lo que necesitaba era sacarlo de esa casa, de ese corral, de ese dolor enquistado. Montaron en la camioneta vieja del tío difunto, que a duras penas arrancó tras 3 intentos. El camino al pueblo era de terracería, con hoyos tan hondos que hacían brincar los dientes. Benjamín iba callado, mirando por la ventana el monte seco, los nopales torcidos, las vacas flacas buscando sombra. Al llegar a la tienda del centro, la diferencia se notaba desde la banqueta. A un lado del mostrador, el hijo de don Laureano hablaba en voz alta con el encargado. Llevaba una gorra cara, tenis nuevos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Y me dice papá que el tractor nuevo ya viene en camino, con aire acondicionado y todo. Dice que con eso vamos a sacar 3 veces más de maíz». El encargado asentía con admiración. «Es otro mundo, joven. Ya los pobres ni se arriman a esas máquinas, pura bestia vieja y buey cansado». Leonor tragó saliva y empujó a Benjamín suavemente para entrar. El hijo del patrón los vio y frunció la nariz. «¿Vinieron a ver cómo es una tienda de verdad?», soltó, en voz baja, pero con intención de ser oído. Leonor no respondió. Solo pidió lo suyo en voz baja y sacó los pocos billetes arrugados de su mandil. Benjamín, mientras tanto, se quedó mirando una vitrina de vidrio. No por los dulces, no por los refrescos, sino por una foto pegada en la esquina inferior. Un caballo de carreras, imponente, con crines brillantes y un jinete triunfante levantando una copa. Leonor notó su mirada y dijo sin pensarlo: «Centeno también era así, o pudo serlo, pero lo quebraron antes de tiempo». El niño la miró por un segundo, solo un segundo, pero en esa mirada había algo. No era miedo, no era dolor, era comprensión. En el camino de regreso, el cielo empezó a lloviznar. Las gotas caían lentas, como si el cielo también tuviera pena. La camioneta avanzaba con esfuerzo. Benjamín iba callado, pero no ausente. Esta vez no miraba por la ventana. Miraba sus propias manos, como si buscara algo entre los dedos. Leonor detuvo la camioneta frente a la casa y no bajó de inmediato. «¿Tú sabes lo que es la dignidad, Benjamín?», preguntó sin mirarlo. «Es cuando uno no se deja aplastar, aunque no tenga nada, ni voz». El niño asintió levemente, no con la cabeza sino con el cuerpo entero, como si por fin algo empezara a entenderse sin palabras. Esa noche volvió al corral. La lluvia ya había mojado la tierra, dejando charcos pequeños junto a la cerca. Centeno estaba acostado, con las patas recogidas, respirando despacio. Benjamín se sentó junto a él, fuera del corral, con la espalda contra el alambre. Sacó de su bolsillo un pedazo de papel arrugado. Era la foto del caballo de carreras. La había arrancado sin que nadie lo viera. Se la mostró a Centeno, sin decir nada, y el caballo por primera vez relinchó. No fue un sonido fuerte, pero fue claro, vivo. El niño sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue apenas un gesto, pero en ese silencio compartido,
La historia estaba comenzando a cambiar. El primer balde lo llevó arrastrando, con las manos entumidas por el frío del amanecer. El agua se derramaba a cada paso, dejando un rastro que brillaba sobre la tierra seca. Benjamín no hizo ruido, no buscó ser visto. Caminaba despacio, cuidando que la cadena no tintineara, que el viento no delatara su presencia. Llegó hasta la orilla del corral. Centeno lo esperaba de pie, como si ya supiera que el niño volvería. No se movió. Solo inclinó un poco la cabeza cuando el agua cayó sobre una cubeta oxidada que alguien había tirado tiempo atrás. Benjamín lo observó beber. Cada trago era profundo, urgente, pero tranquilo. El caballo cerraba los ojos entre sorbo y sorbo, como si ese pequeño acto fuera lo más humano que le habían ofrecido en años. El niño se sentó frente a él, sacó una ramita del bolsillo y comenzó a dibujar en la tierra húmeda. Primero una figura alargada, un caballo, luego otra más pequeña, un niño. Después trazó líneas que los unían, una especie de puente, un lazo invisible. Centeno, aún bebiendo, alzó una oreja. Parecía entender más de lo que cualquiera hubiera creído. Al tercer día, Benjamín ya llevaba 2 baldes, uno de agua, otro con hojas de guamúchil y pedazos de elote seco. El caballo comía lento, pero aceptaba, no por hambre, sino por respeto. Entre ellos no había miedo, había algo más antiguo, algo que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras el sol quemaba sin misericordia, Benjamín se agachó para desamarrar una espina que se le había clavado al animal en una de las patas. Lo hizo con cuidado, sin herramientas, usando solo sus dedos. Cuando la sacó, la sangre empezó a brotar despacio. El niño rompió la basta de su pantalón y la usó para tapar la herida. Luego, sin pensar, apoyó la frente sobre el lomo de Centeno. Se quedaron así, inmóviles, como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de ellos. Pero no todo estaba quieto. Desde la casa, alguien los miraba. Leonor, con la cortina en mano, observaba sin decir una sola palabra. Ese niño que no hablaba con nadie, que no respondía a su propio nombre, se comunicaba con un caballo, y ese caballo lo permitía todo. «Qué cosa tan extraña», murmuró para sí. Uno sin voz y el otro con el alma rota, y aún así se entienden. Esa noche, al servirle la cena, Leonor lo intentó de nuevo. «¿Qué le ves a ese animal, Benjamín? ¿Qué te dice que no puedes decirme a mí?» El niño no respondió, pero sacó del bolsillo un dibujo arrugado. Se lo dejó sobre la mesa. Era un caballo sin cadena. De fondo, el campo abierto, un sol grande en el cielo, y al pie del dibujo un niño parado con la mano extendida. Leonor lo observó largo rato. «¿Eres tú?», preguntó. Benjamín asintió con un leve movimiento de hombros. «¿Y eso? ¿Es un deseo o un recuerdo?» Silencio. Pero esta vez no fue indiferencia, fue respeto. El tipo de silencio que solo guarda quien teme romper algo que está empezando a sanar. Al día siguiente hubo ruido en el rancho. Llegó una visita inesperada, el proveedor de maquinaria. Un hombre con corbata floja, camioneta reluciente y una libreta donde apuntaban números que solo entendía él. Don Laureano salió a recibirlo con sonrisas. Le mostró los tractores nuevos, los motores brillantes, los implementos de precisión. Era su manera de demostrar poder, de dejar claro quién mandaba. «Este año vamos a duplicar la cosecha», decía. «Ya no dependemos de nadie. Puro avance». A lo lejos, en la otra punta del rancho, Benjamín le cambiaba el trapo a la herida de Centeno, con manos pequeñas pero firmes, con una calma que ningún adulto había podido darle jamás al animal. La cadena crujía, recordando su peso, pero el caballo ya no tiraba de ella, ya no peleaba, solo esperaba. Y aunque nadie lo supiera, en ese corral olvidado, 2 seres que no hablaban estaban escribiendo su propia historia, una que muy pronto haría ruido, mucho más que cualquier máquina. Leonor empezó a notar que Benjamín ya no comía en la mesa.
Se levantaba más temprano que ella, volvía con tierra en las uñas y ropa húmeda. Había algo distinto en su andar, como si el silencio que cargaba ya no pesara tanto, pero no le decía nada, no con palabras. «Ese animal va a terminar rompiéndolo», murmuró una mañana mientras sacudía los costales de frijol en el patio. Ya se le metió en la cabeza como un fantasma. No era enojo lo que sentía, era miedo, miedo a que el niño se ilusionara con algo que no podía cambiar, con alguien que estaba tan roto como él. Esa tarde se acercó al corral sin que Benjamín la viera. Lo observó en silencio. El niño estaba de pie, con una flor marchita en la mano, pasándola por el lomo de Centeno, como si fuera una brocha suave. El caballo, tranquilo, ni se inmutaba. Leonor apretó la mandíbula, dio media vuelta y caminó hacia la bodega donde guardaban las herramientas. Ahí estaba Pascual, uno de los peones más antiguos del rancho, sentado sobre un tronco, afilando una pala. «Tú que tienes años aquí», dijo con tono bajo, «¿qué pasó realmente con ese caballo?» Pascual levantó la vista, se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Centeno, fue un potro de los buenos, de los que nacen con fuego, ya sabe, no se dejaba montar por nadie. Le ofrecieron a un domador de por allá del norte, pero el patrón no quiso. Dijo que aquí se hacían hombres, no cobardes». Leonor cruzó los brazos. «¿Y qué pasó?» «Pues que lo forzaron, día tras día. Lo amarraban, lo tumbaban, lo subían a la fuerza. Y el animal resistía. Hasta que un día, sí tiró al hijo del hermano del patrón. Lo arrastró unos metros. Nada grave, pero se armó un escándalo. Desde ahí quedó marcado. ¿Y por qué no lo vendieron? Porque nadie lo quiso y porque al patrón le dolió más el orgullo que la herida. Lo dejó como castigo, como ejemplo. Le dijo: «Aquí vas a quedarte, para que aprendas a obedecer». Leonor se quedó callada. Apretó los labios y miró hacia la puerta. «Entonces, lo que tiene en el cuello no es lo único que lo ata». Pascual asintió despacio. «Las cadenas no siempre están en los pies, doña». Esa noche, mientras el rancho dormía, Leonor salió con una manta en los hombros, caminó hasta el corral. Benjamín dormía contra el tronco de guayabo, con la cabeza apoyada en las rodillas. Centeno lo miraba como un centinela, inmóvil. Leonor se acercó al caballo, no muy cerca, solo lo suficiente para hablar sin que el niño la oyera. «No sé qué le estás dando», susurró, «pero no se lo quites, porque si lo rompes tú también, ya no va a quedar nada». Centeno parpadeó lento, como si comprendiera. Leonor volvió a la casa, con pasos lentos. A la mañana siguiente, mientras fregaba las ollas, volvió a escuchar murmullos entre los trabajadores. Esta vez hablaban de Benjamín. «Ese niño está raro», dijo uno. «Casi ni habla, pero el caballo lo sigue con los ojos como si fuera su sombra. Dicen que le acaricia las patas, que hasta le limpia las heridas. ¿Y si está haciendo brujería? O peor, ¿y si el caballo solo lo tolera porque se le va a aventar un día?» Leonor salió de la cocina con la mirada firme. «No digan tonterías, el único peligro aquí son los que creen que todo se arregla con gritos y cadenas». Los hombres se callaron. No estaban acostumbrados a que ella interviniera, y mucho menos así. Esa tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas y el aire olía a tierra mojada, Benjamín llegó corriendo con una sonrisa en los labios. No dijo nada, pero su cara lo decía todo. Centeno había relinchado al verlo por primera vez. Leonor lo vio entrar con los zapatos llenos de lodo y el corazón ligero. Se limpió las manos en el delantal, tragando un nudo, porque algo en ella también empezaba a cambiar. Quizá ese silencio que tanto la asustaba no era soledad. Era solo el principio de una voz que estaba por volver. El polvo se levantaba detrás de la camioneta negra que traía a don Laureano de regreso al rancho. Ese día venía de humor. Había vendido 3 tractores a crédito y firmado un contrato con una empresa del norte para exportar parte de su cosecha. Entró por la entrada principal con los lentes oscuros puestos y el sombrero bien calado.
Benjamín estaba en el corral, como siempre, de rodillas, dibujando con una ramita mientras Centeno lo observaba desde su lado de la cerca. El niño apenas levantó la vista cuando escuchó el motor. La camioneta se detuvo en seco. «¿Otra vez con el maldito caballo?», tronó la voz de don Laureano antes de que el motor dejara de rugir. Se bajó dando un portazo. Llevaba las botas limpias y el cinturón grueso con hebilla grande, como si ese día fuera a una feria. «¿Qué crees, muchacho? ¿Que porque te sientas a verlo todos los días ya te lo ganaste?». Benjamín no respondió. Mantuvo la mirada baja, pero no se movió. Don Laureano avanzó hasta el corral, con una media sonrisa torcida. «¿Quieres al caballo? Pues vende algo. Habla. Haz algo que sirva. ¿O crees que aquí las cosas se regalan por lástima?». Leonor apareció en el porche con un trapo en la mano. No gritó, no se acercó. Solo se quedó mirando desde lejos, con los ojos duros, apretando los labios. El hijo de don Laureano, que venía atrás, lo imitó con una risa burlona. «Mira, papá, a lo mejor lo está entrenando con la mente, como los domadores de circo. Tú eres caballo, yo soy niño triste y juntos somos invencibles», dijo haciendo muecas. Los peones que estaban cerca soltaron risitas nerviosas, no por maldad, sino por costumbre. Nadie se atrevía a enfrentarse al patrón ni a su hijo. Benjamín se puso de pie despacio. No dijo nada, solo alzó la mirada. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de don Laureano, y ahí, sin voz, el niño habló. No con palabras, con la firmeza de quien ya no está dispuesto a dejarse romper. El patrón lo notó, lo sintió, y por eso soltó la carcajada. «¿Sabes qué, chamaco? Te doy una oferta. Si algún día hablas, de verdad hablas frente a mí, hablamos del caballo. ¿Te parece?». Benjamín no parpadeó, pero el corazón le latía con fuerza, como si esa promesa no fuera una burla, sino una señal, como si dentro de él algo se hubiera encendido. Don Laureano se dio la vuelta, satisfecho de su propia broma. Su hijo lo siguió, aún riéndose. «Pero no te tardes, ¿eh? No vaya a ser que el caballo hable primero», gritó entre risas. Cuando se fueron, el rancho quedó en silencio. Un silencio tenso, espeso. Leonor se acercó al corral y vio al niño otra vez de rodillas, recogiendo su dibujo. El trazo se había borrado con el paso de las botas del patrón. La figura del caballo y del niño ya no estaba, solo tierra pisoteada. Leonor sintió un calor en el pecho. Se agachó a su lado sin tocarlo. «Tú no eres menos por no hablar, Benjamín. Eso solo lo creen los que no saben escuchar». El niño apretó el dibujo hecho trizas en la mano y lo guardó en el bolsillo. Luego se acercó a Centeno. El caballo se movió hacia él con paso lento y con el hocico le empujó suavemente la cabeza, como si le dijera: «Yo sí te entiendo». Esa noche, Benjamín no durmió. Se quedó en la ventana, mirando el corral, pensando, sintiendo. Una palabra cruzó su mente, una sola, que nunca había pronunciado, pero no la dijo. No todavía. La promesa estaba hecha. Y aunque nadie lo supiera en ese instante, el silencio de Benjamín dejó de ser vacío. Ahora era una cuenta regresiva. El aire estaba pesado esa noche. Ni una hoja se movía, ni un grillo se atrevía a cantar. Era de esas madrugadas donde el silencio duele en los oídos, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Benjamín no podía dormir. Desde la cena traía el pecho apretado. No por hambre ni por frío, era otra cosa, algo que no sabía nombrar, pero que lo tenía con los ojos clavados en el techo de lámina. Entonces lo escuchó, un relincho seco. No era un llamado cualquiera, no era un ruido de rutina, era como un grito ahogado, corto, urgente. Se levantó sin hacer ruido. Leonor dormía en su catre con la cobija hasta el cuello. Salió de puntitas, cruzando el patio con la linterna apagada. La luna, casi llena, iluminaba suficiente. Al llegar al corral, se detuvo de golpe. Centeno estaba inquieto. Caminaba en círculos cortos, con la cabeza baja y la cadena arrastrándose por el suelo. Benjamín parpadeó.
Algo no estaba bien. Se acercó con cuidado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca lo vio. La estaca que lo sujetaba estaba floja, torcida, como si alguien o algo la hubiera aflojado a propósito. El caballo lo miró, no con miedo, con urgencia. Benjamín se arrodilló junto a la estaca. La tocó. No parecía haber sido jalada con fuerza. Estaba suelta, sí, pero no rota. Más bien retirada, como si alguien la hubiera movido en secreto. Un sonido crujió detrás del granero. El niño se giró con el corazón acelerado. No vio a nadie, pero sintió esa sensación en la nuca, como cuando uno sabe que no está solo, aunque no haya nadie a la vista. Centeno resopló. Benjamín se levantó despacio. Sacó del bolsillo una hoja arrugada, un dibujo hecho en la tarde con carbón. Era sencillo, un caballo libre cruzando un río. El niño lo había escondido como todos los demás, pero esa noche sintió que tenía que entregarlo. Abrió con cuidado la puerta del corral. Centeno no se movió. El niño cruzó despacio hasta llegar al viejo pesebre de madera que usaban en tiempos mejores. Ahí dejó el dibujo, doblado, entre dos astillas. Luego se acercó al caballo, le tocó el cuello. Lo acarició detrás de la oreja, justo donde tenía una mancha blanca en forma de media luna. «No te vayas», susurró casi sin voz. Centeno bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho del niño. Fue solo un momento, pero en ese gesto había más confianza que en 1000 palabras. Benjamín regresó a la casa en silencio. Desde la ventana, miró una última vez hacia el corral. El caballo seguía ahí, quieto. Pero la estaca ya no estaba en su lugar. Al día siguiente, al salir el sol, Leonor se acercó con un balde de agua. Lo notó de inmediato. ¿Quién movió esto? La cadena estaba enrollada sobre sí misma, más floja de lo normal. El dibujo, sin embargo, seguía en el pesebre, intacto. Benjamín llegó detrás de ella. La tía le enseñó la estaca con el ceño fruncido. ¿Tú fuiste? El niño negó con la cabeza. No mintió, no había sido él, al menos no con las manos. Leonor observó el corral, luego al niño, luego al dibujo. «Esto no es normal», murmuró. Pero Benjamín no tenía miedo. Al contrario, esa noche algo había cambiado. Algo invisible se había movido, como si Centeno, de algún modo, estuviera ganando su libertad poco a poco, y eso solo podía significar una cosa. La historia que compartían estaba viva, y alguien, algo, parecía querer que siguiera adelante. El sol apenas se asomaba por entre los cerros cuando Leonor encendió el fogón. El olor a leña quemada se mezclaba con el del café hirviendo, llenando la cocina de una calidez discreta. Afuera, los gallos cantaban sin orden y los perros se estiraban bajo las sombras largas del amanecer. Benjamín ya estaba despierto. Sentado en el piso de tierra, apoyaba una hoja de cuaderno sobre un ladrillo plano. Dibujaba en silencio, concentrado, como si esa fuera su forma de respirar. A ratos alzaba la vista hacia la ventana, como asegurándose de que Centeno seguía en el corral. El caballo estaba ahí, tranquilo, despierto, esperando. Leonor lo observó desde el marco de la puerta, secándose las manos en el delantal. Se quedó callada unos segundos, luego dio media vuelta y salió rumbo a la casa de Rosario, una vecina que siempre tenía algo que decir, pero que escuchaba mejor que nadie cuando era necesario. «¿Ya tomaste café?», preguntó Leonor al llegar. «Claro, si no, no funciono», respondió Rosario con una sonrisa ladeada mientras echaba tortillas al comal. Se sentaron en unas sillas viejas de palma. El calor aún no apretaba, pero el aire ya olía a campo despierto. «Lo veo distinto», dijo Leonor de pronto. «No habla, pero ya no se encierra. Dibuja, se levanta solo, come más, hasta sonríe a veces». Rosario arqueó las cejas, sorprendida. «¿Desde cuándo?» «Desde que se le pegó a ese caballo, Centeno». La vecina asintió despacio, como si ya lo supiera. «Tal vez ese animal le enseñó a escucharse por dentro», dijo con suavidad. Leonor la miró. «¿Tú crees? Mira, hay heridas que no se curan con medicinas,
ni con rezos. Solo necesitan silencio, pero no el que duele, sino el que acompaña. A lo mejor ese caballo es su espejo. Leonor bajó la vista. No era de llorar, pero algo se le removió en el pecho. Yo le hablo todos los días, Rosario. Le cuento cosas, le digo que lo quiero, y nada. Pero llega al corral y es como si ya no le pesara el alma. Rosario puso una mano sobre la suya. A veces, el amor no entra por la voz, entra por la constancia. Esa misma tarde, Benjamín salió al campo con un costal al hombro. Fue hasta el límite del terreno, donde la tierra era más floja. Escarbó con las manos, sacó una semilla envuelta en un pedazo de tela. La plantó ahí, sin decir palabra. Luego, con el mismo palo con el que siempre dibujaba, hizo un trazo en la tierra, un círculo con una línea que lo atravesaba como un pequeño sol naciente. Lo vio desde lejos. Rosario, que había salido a colgar ropa, lo reconoció y llamó a Leonor con un gesto. «Mira lo que está haciendo». Las dos mujeres lo observaron desde la distancia. No sabían qué había plantado, ni por qué lo hizo ahí. Pero el acto tenía peso, tenía intención. «¿Viste eso?», susurró Rosario. Leonor asintió con los ojos húmedos. Sí, como si sembrara algo que no quiere perder. Esa noche, Benjamín no dibujó. En lugar de eso, se quedó junto a Centeno, recostado sobre la tierra, con la cabeza apoyada en una piedra. El caballo se acercó. Le pasó el hocico por el cabello, suave, como si le peinara los pensamientos. El niño cerró los ojos y respiró hondo. No hacía falta más. Esa fue su conversación. Leonor, desde la puerta, lo miró largo rato. Luego volvió a entrar, tomó una hoja blanca y un lápiz y escribió: «Lo que no se ve también florece. Solo hay que darle tiempo». Lo guardó en el cajón de la cocina sin intención de mostrarlo. Era solo para ella, para recordarse que hay silencios que no duelen, que también hay raíces creciendo donde parece que ya no hay nada. Y mientras tanto, allá afuera, en medio del campo seco y las miradas sordas, una semilla invisible comenzaba a romper la tierra. Esa tarde, el aire ya venía raro, pesado, como si la tierra supiera que algo no estaba bien. Los pájaros volaban bajo, las gallinas no salieron del gallinero, y hasta los perros del rancho andaban inquietos con el rabo entre las patas. Benjamín estaba sentado junto al corral, con Centeno a pocos metros. No dibujaba, solo observaba el cielo. Un murmullo lejano de truenos comenzaba a escucharse entre los cerros. El caballo también lo sentía. No estaba nervioso, pero no dejaba de mirar hacia el horizonte. Leonor salió con una cobija en los brazos y la voz preocupada. «Benjamín, ya métete, va a llover feo». El niño no se movió de inmediato. Solo cuando el primer relámpago cruzó el cielo, dio un paso atrás y le lanzó una última mirada a Centeno, como si le pidiera que se cuidara. «No tardes», le dijo Leonor. «Esto va a ponerse serio». La lluvia llegó con todo. No fue un chispeo, fue una cortina gruesa, con viento y rayos que partían el cielo en dos. El rancho entero parecía crujir con cada trueno. El techo de lámina temblaba, las ventanas vibraban. El agua corría como río por entre los surcos de tierra, y entonces se oyó el primer grito. «¡El granero! ¡Fuego!». Leonor se levantó de golpe. Benjamín ya no estaba en la casa. «¡Benjamín!», gritó, saliendo al patio con la cobija empapada. Las llamas se alzaban al fondo del terreno. El granero viejo, donde don Laureano almacenaba parte del forraje y herramientas, estaba ardiendo. No se sabía si fue un rayo o algo eléctrico, pero el fuego crecía rápido. Los peones corrían con cubetas, con trapos, con lo que podían. El patrón gritaba órdenes mientras intentaba abrir el corral donde estaban las vacas. El ganado, enloquecido por el fuego, rompía cercas, embestía lo que encontraba. Y entre todo ese caos, alguien gritó: «¡El niño está allá, cerca del corral!». Leonor sintió que el alma se le salía del cuerpo. «¡Benjamín!». Corrió descalza, esquivando charcos y ramas caídas. El lodo se le pegaba en los tobillos. El fuego ya iluminaba medio rancho con una luz rojiza que no dejaba ver bien.
¿Dónde estás, hijo? Un peón la alcanzó y señaló al corral. ¡Allá, con el caballo! Y sí, Benjamín estaba ahí, de pie, empapado frente a Centeno, que pateaba el suelo con fuerza. La cadena tiraba de su cuello. El niño intentaba calmarlo, con las manos alzadas, pero el caballo estaba desbordado por el pánico. No quería huir, pero tampoco podía quedarse. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Benjamín, sin dudarlo, se metió al corral. Caminó directo hacia Centeno y se paró justo frente a él. Le puso las manos en el pecho, y por un segundo el animal se detuvo. La lluvia, el fuego, el ruido, todo pareció callarse. «Benjamín, sal de ahí», gritó Leonor desde la cerca. «Por favor». Pero el niño no se movía. Se giró lentamente y con los ojos grandes fijos en su tía, por fin habló. «No lo dejen solo». Fue una frase sencilla, baja, pero en medio del caos todos la escucharon. El caballo dio un paso hacia atrás. El niño se agachó, tomó la cadena y la soltó de la estaca floja. Centeno no huyó, solo se quedó junto a él. Un trueno más estalló. El fuego crepitó. Benjamín salió del corral con el caballo a su lado, ambos mojados, llenos de barro, pero juntos. Leonor cayó de rodillas al verlo, no por el susto, por la voz. «Dios mío», susurró. Los hombres miraban sin saber qué decir. Don Laureano se acercó, empapado, jadeando por la corrida. «¿Fuiste tú el que lo soltó?» Benjamín no respondió. Se paró firme frente a él, con Centeno a su lado, como si fueran uno solo. El patrón dio un paso hacia ellos. «Te dije que si hablabas, hablaríamos». «Pues ya hablaste, ¿no?» El niño bajó la mirada. Luego la alzó de nuevo, despacio. Y entonces el rancho entero esperó la respuesta que no llegó. ¿Y ahora qué hará don Laureano? ¿Cumplirá su palabra o se volverá contra el niño? ¿Tú qué harías? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces las decisiones más importantes las toma el corazón. El granero aún humeaba cuando empezó la desesperación. La lluvia había parado de golpe, como si la tormenta se llevara su furia, pero dejara algo peor: la incertidumbre. ¿Y Benjamín?, preguntó uno de los peones, jadeando, con la camisa rota y las botas llenas de lodo. «Estaba aquí, lo vi salir del corral», respondió otro mirando a todos lados. Leonor ya buscaba con los ojos desorbitados, la falda enlodada hasta las rodillas. «Benjamín», gritó con la voz ronca. «Contéstame, mijo». Nadie contestó, solo el crujido de la madera mojada, el olor a humo, a tierra quemada. Centeno estaba suelto, pero no corría. Caminaba en círculos cerca del corral, inquieto, como si buscara algo también. De pronto relinchó fuerte, un sonido largo, doloroso. Todos se voltearon. «¿Y si volvió a meterse?», preguntó Rosario, que había llegado corriendo con una lámpara vieja en la mano. Leonor palideció. «¡Ay, no!», y sin pensarlo dos veces, se echó a correr hacia el área detrás del granero. El suelo era un desastre: tablones chamuscados, alambres retorcidos, charcos oscuros. Los hombres levantaban pedazos de madera, lanzaban agua, apartaban fierros calientes con palas y ganchos. «¡Cuidado ahí!», gritó uno. «Está inestable». Leonor apenas podía respirar, sentía las piernas flojas, pero seguía, guiándose por el instinto más fuerte que hay, el de una madre de corazón. «Benjamín, soy yo. Contéstame por lo que más quieras». Nada, solo más humo. Rosario la alcanzó, le puso una mano en el hombro, pero Leonor la apartó. No iba a parar, no podía. Caminó directo hacia el rincón más oscuro del terreno, donde antes había un cobertizo pequeño para las pacas. Y ahí algo brilló. Un pedazo de papel mojado, con un dibujo, un caballo y un niño, bajo la lluvia. Leonor se arrodilló, temblando. «¡Aquí estuvo!», gritó con la voz rota. «¡Aquí estuvo!». Centeno relinchó otra vez, más fuerte. Ahora galopaba en círculos, nervioso. Se detuvo de golpe frente a una pila de madera caída cerca del corral viejo. Pascual, que observaba al animal, lo notó. «Espérenme»,
Creo que ese caballo está queriendo decirnos algo. Se acercó al lugar donde Centeno rascaba el suelo con la pata delantera. ¿Qué ves, compañero? Movió unas tablas, luego otras, una más, y debajo, un hueco. Un espacio pequeño, cubierto por ramas, casi invisible a simple vista. ¡Aquí, vengan! Los demás corrieron. Leonor llegó jadeando, y entonces lo vio. Benjamín, encogido entre los restos de una estructura colapsada, cubierto de ceniza, con el rostro manchado, pero los ojos abiertos, vivo, respirando. Leonor se arrojó al suelo y lo abrazó como si fuera a deshacerse en sus brazos. ¡Ay, Dios bendito! ¡Gracias! ¡Gracias! El niño no dijo nada, pero la miró a los ojos y le sonrió. Apenas, un gesto chiquito, pero suficiente. Lo sacaron con cuidado. Lo envolvieron en una cobija y lo llevaron hasta la cocina de Rosario, donde lo acostaron sobre una colchoneta. Le ofrecieron agua, pan, palabras suaves. Leonor no se separaba de él ni un segundo. Le limpiaba la cara, le sostenía la mano. ¿Por qué te metiste ahí, Micho? ¿Qué buscabas? Benjamín no respondió, pero con un dedo señaló el dibujo arrugado que aún traía entre la ropa. Leonor lo sacó. Era otro, uno nuevo. Mostraba una fogata, una casa a salvo y un caballo con alas. Rosario lo miró por encima del hombro. Ese niño no se escondió. Se quedó cuidando algo. Leonor volteó a verla con el corazón apretado. ¿Y tú crees que Centeno lo salvó? Rosario no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana, donde el caballo seguía parado, quieto, como si estuviera esperando que alguien le dijera: «¿Lo lograste?» No lo sé, pero a veces los que parecen rotos son los que más aguantan. El patrón no dijo mucho. Llegó, miró al niño envuelto en mantas y luego al caballo. Nadie le reclamó, nadie le exigió, pero todos lo vieron, todos lo supieron. Algo había cambiado, y aunque las paredes se podían reconstruir y el forraje se podía reponer, el lazo entre ese niño y ese animal ya no se podía desatar. ¿Y tú? ¿Crees que Centeno fue quien guió a todos hasta Benjamín? ¿O fue el corazón del niño el que lo llevó al lugar exacto para salvarse? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque las respuestas más importantes nacen cuando escuchamos con el alma. El primer rayo de sol apareció tímido entre la neblina que dejaba la tormenta. El cielo estaba teñido de gris claro, y el campo parecía respirar despacio, como si todavía doliera. La tierra estaba empapada, el aire olía a ceniza húmeda, y el rancho despertaba con pasos lentos y ojos cansados. Los peones empezaban a mover los restos calcinados del granero. Cada tabla, cada lámina era una historia carbonizada. Nadie hablaba mucho. Algunos se persignaban al ver los restos de las herramientas. Otros pateaban el lodo como si pudieran borrar la noche anterior. Fue entonces que lo vieron. ¡Allá! ¡Ahí está!, gritó uno, señalando hacia el monte bajo. Todos corrieron. Leonor venía atrás, casi tropezando con las piedras mojadas, con las manos temblorosas, y ahí estaban. Benjamín, acurrucado contra el cuerpo tibio de Centeno, cubierto de hollín, con el cabello pegado a la frente. El caballo estaba acostado, quieto, pero con la cabeza alzada, vigilante. Tenía una herida en la pierna, un corte largo en el lomo, pero respiraba, fuerte, presente. Y entre los dos, la cadena rota, no suelta, rota, como si la hubiera desgarrado el fuego mismo. ¡Ay, mi vida! Leonor se arrojó de rodillas junto a Benjamín, lo envolvió con los brazos, llorando bajito, como solo lloran las mujeres que han tenido que ser fuertes toda la vida. El niño no se movió, pero abrió los ojos, lentamente, y sonrió. «Estoy bien», susurró apenas audible. Los peones se quedaron en silencio. Algunos hicieron una cruz en el aire, otros miraban al caballo con respeto, casi con miedo. Uno se atrevió a decir: «Ese animal lo protegió toda la noche». Don Laureano apareció, aún con barro en las botas y el sombrero empapado. Se detuvo unos pasos atrás, con el ceño fruncido. «¿Qué pasó aquí?»
Nadie respondió de inmediato. Fue Benjamín quien, sin levantarse, señaló la cadena rota. «Él me sacó». Todos miraron a Centeno. El caballo giró la cabeza hacia el patrón y lo miró, firme, sin parpadear, con esa mirada que ya no es de bestia, sino de alguien que ha elegido su lugar. El patrón se acercó, pisó la cadena rota, la levantó del lodo, la observó unos segundos. Luego miró a su hijo que estaba parado más atrás, con la boca entreabierta y el rostro pálido. «¿Quién la rompió?», preguntó seco. «No fue nadie», dijo uno de los trabajadores. «Esa cadena estaba enterrada hasta la mitad. No se suelta fácil. Algo pasó». Y el niño, Leonor, se incorporó con Benjamín aún aferrado a su cintura. «Se metió al fuego para que el caballo no muriera solo», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Se arriesgó por él. ¿Usted habría hecho lo mismo?». Don Laureano tragó saliva. No dijo nada. Miró a Centeno una vez más. Luego bajó la vista. Caminó unos pasos, como si buscara una respuesta entre las cenizas, y entonces soltó: «Ese caballo ya no es mío». Todos se quedaron quietos. «¿Cómo dice, patrón?». «Lo que oyeron», respondió sin girarse. «Que se quede con él. Ya no me pertenece». Rosario, que acababa de llegar con una cobija seca, soltó una carcajada ligera de alivio. Pues ya era hora que alguien le ganara algo al patrón sin comprarlo. Leonor se arrodilló de nuevo junto a Benjamín, le acomodó el cabello, le limpió la cara con la manga. «Lo oíste, mijo», le susurró. «Es tuyo. Lo lograste». Benjamín asintió. No dijo nada, pero volvió a mirar a Centeno y con un gesto pequeño le tocó el cuello, justo donde antes colgaba la cadena, ahí donde ahora solo quedaban cicatrices. Centeno resopló, bajó la cabeza y cerró los ojos, como si por fin pudiera descansar. Ese día el rancho no trabajó, no se sembró, no se reparó nada. Todos se quedaron cerca de la casa hablando en voz baja, como si todavía no creyeran lo que habían visto. Un niño mudo, salvado por un caballo encadenado, una cadena rota, un corazón libre. Y tú, que estás leyendo esto, ¿qué crees que pasó en realidad? ¿Fue Centeno quien rompió su cadena para salvar a Benjamín? ¿O fue Benjamín quien con su ternura le enseñó a Centeno a confiar de nuevo? Déjanos tu opinión, porque a veces el alma entiende cosas que ni el fuego puede destruir. Al día siguiente del incendio, el rancho no fue el mismo. El fuego se apagó, sí, pero lo que encendió dentro de la gente seguía ardiendo. Desde temprano, los vecinos llegaban de a poco, primero curiosos, luego con pretextos. Pan, tortillas, un poco de leche, una caja con ropa vieja. Pero todos querían ver a Benjamín y al caballo. «Dicen que fue Centeno quien lo salvó», comentaban en la entrada. «Dicen que el niño habló». ¿Habló? ¿Así, normal? Sí, frente a todos, como si nada. Los chismes crecían con cada boca que los contaba, pero más que morbo, lo que había en el ambiente era algo distinto, una mezcla de respeto y de culpa. Benjamín estaba sentado bajo el guayabo, con Centeno recostado a un lado, masticando pasto despacio. La herida del caballo ya había sido limpiada y un vendaje improvisado cubría la pierna. Rosario, como siempre, había llegado con sus hierbas y sus remedios caseros. Un grupo de vecinos se acercó con cuidado. Nadie hablaba, solo lo miraban, hasta que una señora rompió el silencio. ¿Y de verdad fue él quien te sacó del fuego? Benjamín levantó la vista. No había miedo en su cara ni duda. «Sí», dijo con voz baja, rasposa por el humo pero clara. «Él me encontró primero». Los presentes se quedaron quietos. Algunos bajaron la mirada. Leonor, que estaba cerca, se secó las manos en el mandil, como si necesitara ocuparse para no llorar. «¿Y por qué te metiste tú al fuego, Benjamín?», preguntó un joven con tono amable. El niño dudó un segundo. Luego dijo algo que dejó a todos helados. «Porque él también tenía miedo y nadie lo vio». La frase se clavó en el pecho de todos como un clavo lento. Por años habían visto a Centeno como una bestia problemática, un animal dañado, peligroso, impredecible. Nadie se había preguntado por qué. Nadie le había dado la opción de ser algo más. Él no era malo,
siguió Benjamín, mirando al caballo. Solo tenía miedo y no sabía cómo decirlo. Rosario cruzó los brazos, visiblemente conmovida. A veces los adultos somos ciegos, mijo. Nos gusta señalar con el dedo antes de escuchar. Don Laureano, que observaba desde la entrada del granero, bajó la mirada. No dijo nada, pero no se fue. Horas después, un hombre del pueblo, el dueño de la tienda, llegó con un paquete envuelto en periódico. Le traje esto al niño. Es una libreta nueva para que dibuje lo que quiera. Leonor la recibió con una sonrisa. Gracias, Gregorio. Se lo va a agradecer. Benjamín abrió la libreta despacio, como si fuera algo sagrado. Pasó las hojas en blanco con los dedos manchados de tierra. Luego, sin decir nada, sacó un lápiz del bolsillo y comenzó a dibujar. Primero un campo, luego una cerca, después un caballo, con alas pequeñas. ¿Qué es eso, Benjamín?, preguntó Rosario, asomándose. Es Centeno. Soñó que volaba, dijo el niño sin levantar la vista. ¿Y cómo sabes que lo soñó? Porque me lo contó con los ojos. Al anochecer, alguien había dejado en la puerta un saco de alimento para caballo, otro una cubeta con agua limpia. Una mujer que casi no hablaba le ofreció a Leonor hacerle una cerca nueva con madera buena. Nadie lo dijo en voz alta, pero algo estaba cambiando. La gente no solo empezaba a ver a Centeno como algo distinto, empezaban a verse a sí mismos con otros ojos. ¿Y tú, alguna vez has juzgado a alguien por miedo? ¿Has encadenado algo o a alguien por no saber cómo tratarlo? Cuéntanos lo que piensas, porque a veces la voz que más pesa es la que nunca se dijo. No habían pasado ni 3 días desde el incendio cuando ya todo San Vicente del Palmar sabía lo que había ocurrido en el rancho de don Laureano. En la tienda, en el molino, en la fila de la clínica y hasta en la misa del domingo, la gente repetía lo mismo. Dicen que el caballo se rompió la cadena solo. Dicen que el niño lo sacó del fuego, o que fue al revés. Dicen que habló, que por fin dijo algo, y lo que dijo fue fuerte. Cada quien contaba su versión, pero había algo que todos compartían. Por primera vez, querían escuchar a Benjamín. Esa semana, Leonor lo llevó al mercado del pueblo. Iban a pie, con la ropa limpia y una cesta vacía. En el camino, varios niños de la escuela lo reconocieron. No se burlaron, no le gritaron, solo lo rodearon con curiosidad. ¿Tú eres el que hablaba con el caballo? Benjamín se detuvo, miró a Leonor, que asintió con una sonrisa pequeña, como dándole permiso. Sí, respondió él, bajito, pero claro. ¿Y cómo le hiciste para que no se escapara?, preguntó uno. No quería escapar, dijo Benjamín. Solo necesitaba que alguien lo viera. Los niños guardaron silencio. Algunos se sentaron en el borde de la banqueta, otros se acercaron más. Y sin darse cuenta, el niño, que siempre fue invisible, estaba rodeado de atención. ¿Y tú le entiendes de verdad?, preguntó una niña de trenzas largas. Benjamín pensó un momento. A veces no se trata de entender, se trata de quedarse, aunque uno no sepa qué hacer. ¿Y cómo sabes si te quiere?, dijo otro con cara de duda. Porque ya no tiene miedo cuando estoy cerca, respondió Benjamín. Esa frase quedó flotando. Algunos niños repitieron en voz baja, ya no tiene miedo. Una señora que pasaba con su bolsa del mandado se detuvo a mirar la escena. Ese niño habla con más corazón que muchos adultos, le dijo a otra mujer, y pensar que lo tenían por mudo. Esa misma tarde Rosario fue a visitar a Leonor. Lo que ese niño dijo hoy en la plaza ya se volvió leyenda. Hay quienes dicen que no solo habló, sino que hizo hablar al caballo. Leonor soltó una risa sincera. Ojalá, pero con que haya encontrado su voz, yo ya me doy por bien servida. ¿Sabes qué creo?, dijo Rosario sentándose en la cocina, que ese niño va a enseñarnos más de lo que nosotros podríamos enseñarle a él. Leonor sirvió café y miró por la ventana donde Benjamín y Centeno descansaban bajo el guayabo. Solo necesitaba un espejo limpio, alguien que no lo juzgara por su silencio. Rosario asintió, y ese espejo tenía crines.
Al día siguiente, el maestro de la escuela del pueblo fue hasta el rancho. Tocó la puerta con sombrero en mano y voz respetuosa. «Vengo a ver a Benjamín. Dicen que ya habla y queremos invitarlo a la escuela si usted está de acuerdo». Leonor lo miró con desconfianza al principio, pero luego le habló con franqueza. «Mi sobrino no necesita un pupitre para que lo escuchen. Necesita que no lo callen cuando lo que tiene que decir no cabe en los libros. Y eso vamos a intentar», prometió el maestro. Benjamín escuchó todo desde la entrada. «¿Puedo llevar a Centeno?». El maestro sonrió, sorprendido. «¿Al caballo?». «Sí, a veces, si no entiendo, él me lo explica con los ojos». El maestro parpadeó, sin saber si reír o asentir. «Pues si lo dejas afuera, amarrado a la sombra, supongo que sí». Y así, el niño que hablaba con caballos entró a la escuela como quien entra en una historia que apenas empieza. ¿Y tú, recuerdas la primera vez que alguien te escuchó de verdad? Compártelo en los comentarios, porque hay palabras que curan, pero también miradas que salvan. Desde el incendio, don Laureano ya no caminaba igual. No era por las botas nuevas ni por el lodo reseco en las orillas del rancho. Era otra cosa, un peso más interno, más lento. Ya no gritaba, ya no daba órdenes con esa voz que retumbaba en los techos. Ahora observaba. Caminaba por los pasillos del granero reconstruido con las manos en la espalda, murmurando cosas que nadie alcanzaba a oír. Uno de los peones se atrevió a decir: «El patrón se ve diferente». ¿Más viejo? No, más callado. Una tarde en la tienda del pueblo lo vieron entrar. Se quitó el sombrero, pidió un refresco y se sentó en una mesa. Algo inusual en él. Al poco rato, Gregorio el tendero le comentó: «Dicen que su caballo salvó al niño». Don Laureano suspiró, tomó un sorbo largo y respondió sin mirar a nadie: «Era buen animal, solo que era muy necio». «¿Y usted no cree que más bien estaba asustado?». El patrón lo pensó, luego bajó la vista. «Uno hace lo que puede con lo que tiene. Yo traté de corregirlo. Y si no necesitaba corrección, sino compañía». Silencio. La gente en las otras mesas fingía no escuchar, pero todos estaban atentos. Don Laureano terminó su refresco, se levantó y dijo sin dureza: «Hay cosas que uno aprende cuando ya es tarde», y se fue, dejando la botella a medio terminar. Su hijo, el mismo que antes se burlaba de Benjamín, ahora casi no hablaba. Lo veían trabajar con los demás, cabeza baja sin hacer chistes. Un día se acercó a Centeno con una cubeta de agua. El caballo no se apartó. Benjamín lo vio desde lejos, sentado bajo el guayabo. Lo observó con curiosidad, sin enojo. El joven dejó la cubeta, acarició el cuello del animal y murmuró: «Perdón, caballo». Nadie más lo escuchó, solo Centeno, y eso bastó. Don Laureano empezó a caminar solo por las parcelas. Se detenía frente a los tractores nuevos, los miraba como si fueran estatuas. Algunos ya ni servían, otros nunca se usaron. «Puro fierro frío», dijo un día viendo uno de ellos cubierto por lonas. Una tarde, en una reunión con sus trabajadores, anunció algo inesperado: «Este año no vamos a comprar más maquinaria». Los peones se miraron entre sí. «Vamos a sembrar a mano, a la antigua, con calma». «¿Está seguro, patrón?». «Sí, quiero ver si todavía sé sentir la tierra». Nadie respondió, pero todos sabían que ese era otro hombre. Esa noche, don Laureano se sentó frente a la casa, en la silla vieja donde su padre leía el periódico. No traía whisky ni cigarros, solo un cuaderno en blanco. Lo abrió y escribió algo, solo una frase. La arrancó y la dejó sobre la mesa. La brisa nocturna la arrastró hasta los pies de Benjamín, que jugaba con Centeno bajo la luz de la luna. El niño la levantó. Era una hoja escrita con letra firme. No supe ver, pero vi a tiempo. Benjamín la guardó en el bolsillo. No dijo nada, pero en su mirada había perdón. ¿Y tú? ¿Alguna vez has callado por no saber cómo pedir perdón? Cuéntanos, porque a veces lo que no se dice es lo que más duele. Esa mañana fue diferente.
Leonor se levantó temprano, con el mandil limpio y una decisión firme en los pasos. No hubo café, ni tortillas en el comal, solo silencio. Del bueno. Benjamín ya estaba afuera, dibujando en una libreta que Rosario le había regalado. Centeno, como siempre, lo observaba desde la sombra del guayabo. Leonor caminó hasta el corral. Llevaba en la mano la vieja cadena, la que antes apretaba el cuello de Centeno, la que ya no servía para atar, pero aún pesaba en la memoria de todos. La sostuvo un momento entre las manos, sintiendo su peso. Luego, con un martillo, la colgó de una estaca frente al portón del rancho, no para castigo, no para escarmiento, sino como un recordatorio, para que nunca se nos olvide lo que hicimos cuando no sabíamos escuchar, murmuró. Benjamín se acercó, tocó la cadena, estaba fría, oxidada, pero ya no daba miedo. ¿Se va a quedar ahí? Sí, mijo, que nadie la vuelva a usar, pero que nadie la olvide. Esa misma tarde, en la mesa de madera, Benjamín se sentó con su lápiz y la libreta. Rosario, paciente, le pasaba palabras escritas en tarjetas. Sol, léelo. El niño lo pensó, frunció la frente, luego susurró, S-O-L-L. Rosario aplaudió bajito. Eso, muy bien. Leonor, desde la cocina, contenía las lágrimas. No por lo que leía, sino por cómo lo hacía. Con cuidado, con respeto, como si las palabras fueran semillas. Benjamín anotaba en su libreta, sol, agua, caballo, luz, ver. Rosario le preguntó, ¿por qué ver? El niño levantó la vista. Porque nadie lo hacía, a Centeno, ni a mí. Al día siguiente, don Laureano pasó por el rancho. Ya no entraba sin avisar. Esta vez venía a pie, con el sombrero en la mano. Se detuvo frente a la estaca con la cadena. La miró largo rato. Luego a Leonor. ¿Fue idea tuya? Fue decisión de todos. Él asintió. Me parece justo. Benjamín lo observaba desde la sombra, sin miedo. El patrón lo notó. ¿Sigues escribiendo? Sí, respondió el niño. ¿Y qué escribes? Benjamín bajó la mirada. Luego levantó su libreta y se la mostró. Había una frase. Un caballo no se doma con gritos, se gana con tiempo. Don Laureano no dijo nada, pero tragó saliva. Se fue sin más palabras, pero con los ojos llenos. Los otros niños del pueblo empezaron a visitar el rancho. Al principio con timidez, luego con confianza. Se sentaban con Benjamín, veían sus dibujos, le pedían que les enseñara a escribir cosas bonitas. Un niño preguntó, ¿y tú cómo aprendiste a leer? Benjamín lo pensó. Primero escuché. ¿A quién? A Centeno. Él me enseñó a quedarme callado, para entender de verdad. Al final del día, cuando el sol caía y el cielo se pintaba de naranja, Benjamín escribió otra frase en su libreta. No se trata de romper cadenas, se trata de no querer ponerlas nunca más. Leonor lo vio desde la puerta. Sonrió. Centeno caminaba libre por el potrero. Ya no necesitaba cuerdas, ni pastores, ni control, solo sombra, agua y a Benjamín cerca. ¿Y tú? ¿Qué cadena has cargado sin darte cuenta? ¿Y qué necesitas para soltarla? Cuéntalo si quieres, porque a veces escribir es la forma más silenciosa de decir la verdad. Era una tarde sin viento, de esas que huelen a polvo caliente y hojas secas. Benjamín estaba sentado con Leonor bajo la sombra del guayabo, repasando palabras en su cuaderno mientras Centeno dormía a unos metros, estirado como si al fin conociera la paz. De pronto, sin levantar la vista del papel, el niño preguntó, ¿por qué don Laureano tiene todo eso y nosotros tan poquito? Leonor se quedó quieta. Lo miró como quien recibe un balde de agua fría. No porque no esperara la pregunta, sino porque no había forma fácil de responderla. ¿Qué tanto es todo eso?, preguntó ella, dándole tiempo a su propia cabeza. Tractores, camionetas, un rancho con cercas grandes, vacas de esas con aretes, y también tiene a la gente que le hace caso aunque diga cosas feas. Leonor suspiró. Tienes razón, tiene muchas cosas, pero no todo lo que uno tiene es porque lo merece.
Leonor arrancó una hoja seca del árbol, la desmenuzó entre los dedos y miró al horizonte como buscando el principio de la historia. Mira, Benjamín, hay algo que se llama crédito. Es como cuando pides prestado, pero con papeles, intereses y plazos. ¿Y qué tiene que ver eso con los tractores? Mucho. A los ricos les dan esos créditos como si nada. Les prestan millones para comprar maquinaria agrícola, cosechadoras, fertilizantes caros. Y como ya tienen tierras grandes, bancos y gobiernos se los pelean para que produzcan más. El niño frunció el ceño. ¿Y nosotros? A nosotros si acaso nos prestan para un buey viejo o unas semillas con fecha vencida. Y si no pagas, te quitan lo poco que tienes, así que mejor no pedimos. ¿Eso es justo? No, pero es lo que hay. Benjamín se quedó pensativo. Entonces, ¿él tiene más porque le prestan más? Sí, pero también porque su apellido pesa, porque su padre fue patrón, su abuelo también, y porque aprendieron a hacer que todo gire a su favor. No es que sean más listos, es que les enseñaron a mandar. El niño cerró su cuaderno y miró a Centeno. ¿Y qué pasa si uno no quiere mandar, pero tampoco dejar que lo pisoteen? Leonor sonrió, orgullosa. Entonces eres libre, aunque no tengas ni un peso en la bolsa. Más tarde, Benjamín salió al patio con una vara y empezó a escribir en el suelo húmedo. Rosario, que había llegado con tortillas recién hechas, lo observaba desde la cocina. ¿Qué hace?, preguntó. Está pensando, respondió Leonor. Escribe cuando no sabe cómo decirlo. El niño terminó su frase y se apartó. En la tierra decía, lo que vale no se compra. Rosario se limpió las manos en el mandil conmovida. Ese niño va a cambiar cosas, aunque no lo sepa. Leonor lo miró con ojos suaves. Él ya las está cambiando. Al caer la tarde, un camión pasó frente al rancho. Era de esos grandes, llenos de maquinaria reluciente. En la parte de atrás, un hombre hablaba por teléfono. Sí, patrón, ya viene el tractor nuevo. Dice el proveedor que este modelo tiene GPS y todo. Benjamín lo oyó desde el campo. Observó cómo el camión se alejaba, dejando una nube de polvo tras de sí. Se giró hacia Leonor y le dijo, ¿eso también lo compraron con crédito? Sí. ¿Y sirve para mucho? Sí, pero solo si sabes usarlo. Benjamín pensó unos segundos y luego apuntó en su libreta otra frase. Un tractor siembra maíz, pero no siembra respeto. Leonor lo leyó por encima de su hombro. Le dio un beso en la frente y susurró. Y tú estás sembrando de lo bueno, mijo. ¿Y tú qué opinas? ¿El respeto se gana con poder o con humildad? Escríbelo si quieres, porque hay verdades que no caben en un cheque, pero pesan más que cualquier cuenta bancaria. Benjamín ya no se despegaba de su cuaderno. Lo llevaba a todas partes, bajo el brazo, envuelto en un trapo viejo para que no se ensuciara. Ahí no escribía tareas, ni copiaba frases del pizarrón. Dibujaba, pero no cualquier cosa. Dibujaba lo que nadie se atrevía a decir. Una mañana, Rosario lo encontró sentado bajo el guayabo, como siempre, con el cuaderno abierto sobre las piernas. El lápiz bailaba entre sus dedos, ligero pero firme. ¿Y ahora qué estás dibujando, corazón?, le preguntó. Benjamín levantó la vista, sin soltar la sonrisa. A mi mamá. Rosario se quedó en silencio. El dibujo mostraba una mujer con trenzas largas, una blusa de flores y un rebozo al hombro. Estaba parada junto a un campo de maíz. A su lado, Centeno, con la cabeza baja, como en señal de respeto. Así la soñé anoche, dijo el niño. Estaba en un campo muy grande, donde todo era viento y nadie lloraba. Por las tardes, Benjamín salía al potrero con su libreta en una mano y el lápiz en la otra. Se sentaba sobre una piedra y observaba a Centeno correr, libre, con la crin alborotada por el viento. Lo dibujaba una y otra vez, galopando, pastando, mirando al horizonte, o simplemente quieto, como si pensara. Cada trazo era un suspiro guardado, una emoción transformada en línea. Leonor se lo quedó mirando una vez desde la cocina. Rosario, que justo la ayudaba a amasar, le comentó: «Ese niño está pintando su alma.
Leonor asintió. Y Centeno es su pincel. Un día, mientras Benjamín dibujaba un árbol junto al corral, una ráfaga de viento fuerte le voló las hojas sueltas. Las hojas volaron como palomas, cruzando el campo, cayendo entre el monte, en el bebedero de las vacas, incluso una quedó atrapada en la reja de la entrada. El niño corrió tras ellas, riendo, no de burla, de libertad, esa risa limpia que nunca le habían escuchado, la que no venía de la garganta, sino del pecho. Leonor salió corriendo al oírlo. ¿Qué pasó? Benjamín sostenía una de las hojas con ambas manos. Mostraba a Centeno con alas grandes, alzando vuelo sobre un campo abierto. Se me volaron, pero una cayó donde debía. ¿Dónde? En la puerta, como si el rancho también quisiera verla. Leonor lo abrazó sin decir nada, porque entendió que ese niño no solo había recuperado la voz, había recuperado la alegría. Una tarde llegó al rancho un hombre de fuera. Venía con lentes oscuros, una camioneta brillante y acento de ciudad. «Busco al niño del caballo», dijo. Leonor lo recibió con recelo. «¿Para qué lo busca? Dicen que dibuja muy bien, que tiene un cuaderno con dibujos que han hecho llorar a medio pueblo. Vengo de una galería en la capital. Podríamos exponerlos, vender algunos». Benjamín salió, escuchando la conversación. El hombre se acercó con una sonrisa calculada. «¿Me dejas ver tu cuaderno?» Benjamín lo miró. Luego abrazó su libreta contra el pecho. «Este no se vende. Te pagaríamos bien, ¿eh? Puedes ayudar a tu familia». «Este cuaderno es mi familia», respondió sin levantar la voz. El hombre se fue, confundido, sin entender qué había pasado. Rosario lo resumió perfecto. Ese señor no entendió que lo más valioso no cabe en un marco. Al caer el sol, Benjamín fue hasta la parcela donde había sembrado su primera semilla, aquella que enterró en silencio meses atrás. Y ahí, contra todo pronóstico, crecía un brote pequeño pero firme. El niño se sentó a su lado, abrió su cuaderno. En la última hoja escribió una frase con letra desigual pero clara. «Los dibujos vuelan, pero las raíces se quedan». Y mientras Centeno galopaba libre en el potrero, con el viento en el lomo y el pasado atrás, Benjamín entendió que no hacía falta tener mucho para sentirse completo. «¿Y tú, qué has dibujado en tu vida que el viento aún no se ha llevado? Escríbelo si quieres, porque a veces lo que se traza en papel queda tatuado en el alma». La escuela rural de San Vicente del Palmar era pequeña, con paredes de adobe, bancas de madera y un pizarrón que ya no quería borrarse. Esa mañana el maestro pidió silencio. Tenía una noticia importante. Hoy no habrá dictado. Hoy vamos a escuchar una historia. Los alumnos murmuraron con sorpresa. Algunos pensaron que llegaría un cuentacuentos o que habría una obra de teatro. Pero entonces vieron entrar a Benjamín, acompañado por Leonor y el maestro auxiliar. El niño caminó hasta el frente con su cuaderno en la mano. No se veía nervioso, se veía firme. Los demás lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabían quién era, sabían lo que había hecho, pero nunca lo habían escuchado hablar más de 2 frases seguidas. Hasta hoy, Benjamín abrió su cuaderno. No empezó con palabras. Pasó lentamente las páginas, mostrando los dibujos. Su mamá en el campo, Centeno con la cadena rota, el rancho en llamas, la semilla creciendo. «Esto», dijo al fin, señalando la última hoja, «es mi historia». Todos guardaron silencio. Antes no hablaba porque no encontraba cómo. Las palabras me dolían, me quedaban grandes o me quedaban lejos. El maestro, emocionado, cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y cómo encontraste tu voz, Benjamín?» El niño sonrió. Miró por la ventana como buscando algo que solo él veía, y entonces lo dijo, claro, sin miedo. «Un día, alguien me escuchó, sin hablar». Los niños parpadearon, algunos bajaron la vista, otros tragaron saliva. «¿Fue el caballo?», preguntó una niña en voz bajita. Benjamín asintió. Él no me pedía nada, no me juzgaba, solo estaba ahí, como diciendo, «Tómate tu tiempo». El maestro lo miró con ojos vidriosos.
¿Y ahora qué te gustaría hacer? Benjamín miró su cuaderno. Seguir dibujando, seguir escuchando y ayudar a otros que también se quedaron callados. ¿Cómo? Si yo pude hablar, tal vez ellos puedan dibujar o correr o cantar. Cada quien tiene su forma. Solo hay que quedarse lo suficiente. Cuando terminó de hablar, no hubo aplausos. Hubo un silencio hondo, respetuoso, de esos que no piden más, porque lo dicho fue suficiente. Ese día, varios niños se le acercaron en el recreo, no para preguntar, sino para contarle cosas. A mí me da miedo hablar cuando mi papá grita, le dijo uno. Yo extraño a mi abuela, pero nunca lo digo, le confesó otra. Benjamín no respondía con consejos, solo los miraba y asentía, escuchaba, como lo habían hecho con él. El maestro lo llamó aparte antes de irse. Benjamín, lo que hiciste hoy fue más que hablar. Le diste voz al silencio de muchos. Esa noche en casa, Leonor puso 2 tazas de leche caliente sobre la mesa. Benjamín dibujaba en silencio. ¿Cómo te sentiste, mijo? Como si mi voz no pesara, como si por fin fuera mía. Leonor lo abrazó por detrás. Siempre lo fue. Solo hacía falta tiempo y el momento correcto. Benjamín apuntó una última frase en su cuaderno. A veces, no hablar es una forma de cuidar lo que uno lleva dentro. ¿Y tú? ¿Recuerdas quién fue la primera persona que te escuchó? De verdad, compártelo, porque cuando alguien te escucha sin interrumpirte, tu alma también empieza a hablar. El cielo estaba limpio, sin nubes, con ese azul claro que solo se ve después de muchas lluvias y muchas lágrimas. Era temprano, pero el calor ya empezaba a despertar la tierra. El rancho, aunque seguía siendo humilde, tenía otra luz. Benjamín se levantó antes que todos. Se puso la camisa vieja que más le gustaba y se colgó su cuaderno al hombro con una cuerda tejida por Leonor. Caminó descalzo hasta el potrero y ahí estaba Centeno, de pie sobre una loma baja, con el lomo reluciente bajo el sol y las crines bailando con la brisa. No había soga, no había corral, solo campo abierto. Benjamín silbó bajito, Centeno giró la cabeza y sin pensarlo galopó hacia él. Libre. Centeno corrió como si le hubieran abierto el alma. No trotó, no caminó, corrió, con fuerza, como si necesitara comprobar que el mundo ya no lo contenía. Leonor salió al porche al escuchar el ruido de los cascos. Rosario la alcanzó con un café en la mano. ¿Y ahora? Nada. Está corriendo, como debe ser. Y Benjamín, ahí, mirándolo, como quien ve a un hermano llegar lejos. El caballo rodeó el campo 3 veces, saltó un montículo de piedras, bebió del arroyo y volvió con el pecho inflado. Paró frente a Benjamín y bajó la cabeza, como si dijera, aquí estoy, pero solo porque quiero. El niño lo acarició suave. Ya no tenemos miedo, ¿verdad? La cadena seguía colgada en la estaca, oxidada, con restos de tierra seca pegados al metal. No servía para nada, nadie la tocaba, pero nadie se atrevía a quitarla. Un visitante preguntó una vez, ¿por qué no la tiran? Y Leonor respondió con calma, porque lo que duele no se borra, se recuerda. Y no se les hace fea, es fea, pero es real. Esa cadena ya no amarraba cuellos, amarraba memoria. Y eso también era libertad. Esa tarde, Benjamín se subió a la cerca y se quedó mirando al horizonte. No hablaba, pero no hacía falta. Centeno estaba echado a unos metros, rascándose con una rama. El viento soplaba suave, sin apuro. En el cuaderno del niño, la última página estaba llena. Un dibujo simple, un campo abierto, una sombra de caballo, un niño sentado y una frase escrita con la letra torcida pero firme. Donde no hay cadenas, empieza el camino. Leonor se le acercó por detrás. ¿Qué ves? Benjamín sonrió. Futuro. La cámara, imaginaria o no, se alejaba del rancho. Mostraba el potrero sin cercas, sin miedo, con tierra viva. Mostraba a Centeno en libertad y a Benjamín con la frente alta. Mostraba la cadena oxidada colgando como advertencia y homenaje. Y en el aire ya no se escuchaba soledad, se escuchaba paz.
se escuchaba vida. ¿Y tú, qué cadena soltaste hoy? Gracias por acompañar esta historia, porque a veces los finales más hermosos no hacen ruido, solo galopan lejos. A veces las cadenas más pesadas no se ven, no son de hierro ni de candado, son de miedo, de silencio, de abandono, pero basta un gesto, una mirada, una compañía sincera, para que el alma empiece a soltarse. Benjamín no volvió a hablar por magia, volvió a hablar porque alguien, un caballo olvidado y encadenado, le enseñó que no hacía falta entenderlo todo para quedarse. Que el amor verdadero no exige, simplemente acompaña, y tal vez tú también hayas sentido esas cadenas, o hayas sido ese caballo, o ese niño, o incluso esa estaca, testigo de lo que otros callan. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela. Dale like como quien deja una flor en una tumba olvidada. Y comenta, ¿qué parte te llegó más al corazón? Queremos leerte, porque tus palabras también pueden ser la voz que alguien está necesitando. Y si te quedaste con el alma vibrando, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que no se gritan, pero se sienten. Historias que tocan el alma y que, como centeno, galopan hasta donde empiezan los caminos.